presentando, esto se le llama el RMR, mejor conocido Rock Mass Rating, que es un sistema de clasificación. En este sistema de clasificación se miden 6 parámetros que tenemos en la resistencia de la carga puntual, el RQD, que vendría a ser a través de una caja en donde se guardan testigos de diamantina. En esos testigos de diamantina se saca un promedio, en ese promedio tenemos la medición de los que van pasando de más de 10 centímetros. Se restan los testigos que vendrían a ser los fallados y en esos testigos presentamos lo que sería una corrección de un RQD, un 84-89%. Siguiendo, empezando con el caso de la resistencia de carga puntual, este es un ensayo mecánico que realizamos. En este logramos obtener lo que sería la resistencia en megapascales. Seguido con el espaciamiento de juntas o separación de discontinuidades. Este vendría a ser lo que sería el espaciamiento que logramos encontrar entre las discontinuidades, ya sea con centímetros o milímetros. Tenemos el resultado de las discontinuidades, bien importante porque en esto calificamos lo que sería la persistencia, la rugosidad, el relleno, la apertura entre las juntas y lo siguiente, el punto 5, el efecto del agua, cómo influencia en el agua. Eso se le califica en un valor en todos los RMR, en el último más que nada en el 2014, que sería de un valor de 0 a 15 en positivo. En la presentación de las discontinuidades, esto se trata entre la familia, rumbo y gozamiento. Siguiendo, este sistema fue creado para dar una valoración de estos 6 parámetros. Esta valoración, sumándole todo eso, tenemos un valor de 0, que debería ser una roca de muy mala calidad, y sumándole a 100, una roca de muy buena calidad. En base a este sistema podemos definir si necesitamos o no un sostenimiento. Y aparte de esto tenemos que esto fue inventado por el ingeniero polaco Z. Wieniawski. Bueno, en esto tenemos los métodos de sostenimiento. En el primer caso tenemos los métodos analíticos. Esto se basa en la teoría de la elasticidad y si suponemos que la roca compone un componente elástico y hasta cierto punto donde agarra una presión crítica y el comportamiento de la roca va variando y se vuelve un comportamiento clásico. Tenemos el método empírico. Este se emplea, en este método empírico podemos ver lo que sería ya la RMR y el Q de Barton. Más que nada modelos matemáticos en base a estos parámetros. El método numérico que se basa ya entre el método de elementos finitos y diferencias finitas de los elementos de contorno. Y en los siguientes, en el método observacionales, sería la medida de tensiones y deformaciones de forma exacta al momento de la excavación de un túnel, estimando el sostenimiento en base a métodos numéricos. Para hablar sobre el origen de las clasificaciones geomecánicas, tenemos que primero ver sobre qué son las clasificaciones geomecánicas. Esto nos va a permitir evaluar el macizo rocoso, como a través de sus comportamientos, a través de diversos parámetros que posteriormente vamos a pasar a explicar. Empezamos en 1946 con Terzaghi, que él primeramente ejecuta lo que viene a ser la clasificación de túneles a partir de datos que son cercas metálicas. Luego pasamos a lo que viene a ser Laufer en 1958. Él ya da por inicio un concepto de estabilidad. Pasamos lo que viene a ser Atere en 1967, en donde él ya define a la clasificación mediante el RQD. Luego pasamos a Wichmann en 1972, en donde él fue muy importante para poder avanzar, porque él fue el primero en considerar datos cuantitativos en base a la contribución de fracturación y dirección del avance. Luego viene Wieniawski en 1973. Él ya desarrolló la clasificación de RMR, que se basa en 5 parámetros principales. Luego viene Barton, más conocido como la clasificación U. Él ya se basa en las discontinuidades y otros factores geotécnicos. Luego viene González de Vallejo en 1983. Él ya presenta una clasificación geomecánica en base al RMR de Wieniawski, pero esta ya considera lo que viene a ser el estado tensional y el afloramiento. Le doy paso a mi compañero, quien les hablará sobre quién fue Wieniawski. Bueno, tocando quién fue Wieniawski. Esto se sitúa en el nacimiento, que sería en Polonia, en 1936. Esto sucedió después a la medida de la Guerra Mundial cuando inició. Sus padres se separaron por lo que sería 19 años. En secundaria presentaba unas buenas calificaciones, por lo cual al momento de elegir una universidad no se le presentó dificultades. Al momento de postular, finalizando una carrera, agarrando la Universidad Técnica de Lenda, finalizando en 1958. En el año 1958 fue a trabajar con sus padres, se reunió en Rhodesia, donde comenzó su carrera como ingeniero en la Mongolia Copper Mines. Amplió su formación de ingeniería, estudiando ingeniería mecánica en Johannesburgo durante 6 años y trabajando para la Comisión de Energía Atómica. En 1994
1964 y 1964-66 obtuvo su doctorado en mecánica de rocas y en 1967 fue nombrado director del departamento de geomecánica del Instituto de Investigación. Llegando a lo importante, durante su tiempo en Sudáfrica investigó la rotura de la roca, la rotura frágil que se presenta, y las evaluaciones de resistencia de los macizos rocosos, desarrollando a consecuencia de esto un modelo que se llamaría, el modelo sería rotura de las rocas. En ese modelo explica lo siguiente: en 1963 se presentó la primera clasificación geomecánica de las rocas, en información que se le llama, ya recapitulado los anteriores 6 puntos, y también conocido como RMR. Quiero decir que antes de que fuera Benalski había alguien llamado Colum. Colum ya tenía ya había hecho todos los ensayos, los testigos. El punto es que no se investigó más a fondo. Eso pasó en el siglo XIX, por lo que no hay muchos datos históricos de Colum, pero Benalski fue el que logró implementarlo, lo que sería para la minería y para la tunelería. En 1977, ella más que nada la fecha cuando ya estaba por retirarse, presentó 200 artículos técnicos, escribió 7 libros, 5 sobre mecánica de rocas, ingeniería civiles y supervisó 24 tesis doctorales, llegando a su retiro en 1966 a la actualidad. Siguiente. Ahora, en base a esto, entonces pasamos a lo que viene a ser, ¿qué es el RMR? Bueno, más conocido como sus siglas, Rock Mass Writing, que es el índice, la clasificación del macizo rocoso, o más conocido como CSIR, que es South African Council for Scientific and Industrial Research. Esto nos indica, se basa más que nada en 6 parámetros, lo que es la resistencia, el RQD, el desplazamiento de discontinuidades, la orientación, las condiciones y las filtraciones. Bien, en cuanto a las mejoras y actualizaciones que tuvo el RMR, podemos observar un cuadro donde se encuentran inicialmente 9 parámetros, de los cuales 8 en el 1973 se tomaban en cuenta. Al pasar al año 1974 ya se tomaban solamente 6 parámetros, o sea, ya no se tomaba en cuenta lo que son separación de juntas, continuidad de juntas y acciones climáticas. Esos mismos parámetros se siguieron considerando hacia el año 1989. En el año 1976, en el año 1979 surgieron unas pequeñas variaciones en cuanto a las valoraciones en el espaciado de juntas y en el estado de juntas. Entonces, de los 6 parámetros, 5 parámetros se van a sumar para obtener finalmente lo que es el valor del RMR, y uno va a ser restado a ese valor, que vendría a ser la orientación de las discontinuidades respecto al eje de desarrollo. Finalmente se va a obtener una tabla de 5 tipos de roca, que vendría a ser desde la roca muy mala hasta una roca muy buena, desde un valor de 0 hasta 100. El primer parámetro, que vendría a ser la resistencia, como nosotros hemos podido observar en el laboratorio, hemos realizado ensayos de carga puntual, los cuales nosotros ya conocemos qué consiste y qué parámetros se toman en cuenta, y también el martillo de Smith, que al final se obtiene una tabla que vendría a ser de resistencia a la compresión simple de 0 a 5 muy blanda y mayor a 200 megapascales, que vendría a ser una roca muy dura. El otro parámetro que vendría a ser, podemos observar también que se puede, con esa tabla que está ahí, se puede también obtener lo que es la resistencia, ¿no? Y el primer parámetro que se podría tener acá en lo que es nuestra tabla del RMR, ya se tiene lo que son los valores en la parte de abajo para poder considerar e ir sumando a nuestro valor final. El siguiente parámetro, que vendría a ser el RQD, también a partir de esa tabla se puede considerar o se puede obtener, o también a través de esas 3 fórmulas, ¿no? Dependiendo de los datos que nosotros obtengamos en campo o realizando en lo que es estudios, ¿no? Y en la parte de abajo tenemos lo que es las valoraciones, que vendrían a ser desde 3 hasta 20, dependiendo del resultado que obtengamos aplicando las fórmulas. Después tenemos el parámetro 3, que vendría a ser la separación entre las clases. ¿Qué es el espaciado? Entonces, vendría a ser la distancia que hay, o la distancia perpendicular entre las discontinuidades adyacentes, como se puede observar en la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Mientras mayor sea el espaciado, entonces los bloques van a ser más grandes y por ende va a haber mayor estabilidad, ¿no? Y como mencionaba el profesor en clase, si son más pequeños,
de que nosotros podemos controlarlo cuando realicemos una excavación. Y también podemos observar acá sus valoraciones en la tabla del RMR, que vendrían desde 5 hasta 20, dependiendo del espaciamiento, que en este caso estaría en metros. En la parte 4 tenemos el estado de las discontinuidades. En esto, por ejemplo, tenemos lo que es la apertura. ¿Qué vendría a ser la apertura? Entonces, la apertura es la separación que hay entre las paredes rocosas. Y en cuanto a la puntuación que nosotros obtenemos, está en milímetros, que va desde un valor desde 0 hasta 6, siempre y cuando el 6 ya sería que no hay casi nada de abertura, ¿no? El otro sería lo que es la persistencia, que vendría a ser qué tanto es la extensión de una discontinuidad, hasta dónde se va, ¿no? Y tenemos lo que es un rango desde 0 a 6 en cuanto a es una longitud de menos de 1 metro hasta más de 20 metros. Después tenemos la rugosidad. ¿Qué vendría a ser la rugosidad? Es la aspereza o irregularidad de la superficie de la discontinuidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando una roca tiene mayor rugosidad, entonces va a ser mayor competente, y si tiene menos rugosidad, va a ser menor competente. En nuestra tabla del RMR lo podemos clasificar o puede obtener un puntaje desde 0 hasta 6, que vendría a ser desde suave a muy rugoso. El relleno. ¿Qué es el relleno? El relleno vendría a ser el material que se encuentra dentro de la discontinuidad, como podemos observar en la parte de la imagen, ¿no? Y en nuestra tabla, ¿cómo lo vamos a clasificar? Si no hay relleno, le vamos a dar un valor de 6, pero si hay relleno o es blando, va a tener un valor de 0, y así dependiendo del tipo de relleno, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos que lo que es la alteración, que vendríamos a clasificarlo desde una roca que está descompuesta, que no tendría valor, y una roca que vendría a ser que no tiene alteración o inalterada, que vendría a tener el mayor valor de todas. Luego tenemos lo que es el agua freática o el agua subterránea. Y el Wieniawski lo clasifica en lo que es, dependiendo del caudal que va a correr o que hay en esa parte, o también lo puede clasificar por el tanque de presión o por el estado general en el que se encuentra, desde seco o puede estar fluyendo. En cuanto a sus valoraciones, van desde 0 a 15. Y este parámetro es el que se va a restar a nuestro valor final que vamos a obtener del RMR, que vendría a ser la orientación de las discontinuidades. Sus valores se colocan, por ejemplo, dependiendo de lo que se va a realizar, ¿no? Si se va a realizar túneles, cimentaciones o taludes. Y vendría a ser desde desfavorable a muy favorable cuando su usamiento es de 45 a 90. Después de realizar todo eso, vamos a obtener una clasificación de las rocas, donde tenemos de la calidad que vendría a ser de la clase 1 hasta la clase 5, de calidad de roca muy buena a muy mala, y su valoración, que sería la mejor roca que salga, entonces sería el valor de 100, y la última sería menor que 20. Y ese valor también obtenemos lo que es el ángulo de cohesión, y el ángulo de rozamiento. Después podemos también tenemos una tabla del RMR, lo cual nos permite conocer la excavación, el tipo de excavación y el tipo de sostenimiento que le podemos aplicar de acuerdo al RMR que nosotros tengamos. Y esa sería nuestra tabla final que tenemos en cuanto a lo que es el RMR del 89, la cual también lo tenemos allá, y vamos a realizar después un ejemplo para que lo entiendan mejor. Ahora mi compañero les va a explicar acerca del RMR del 2000. Ok, para hablar sobre el RMR 2000, la parte más importante, en el año 2000 Geocontrol hizo una modificación en esta tabla, en donde quita la correlación del RQD y del desplazamiento de discontinuidades, y asimismo ya realiza otra clasificación, la cual es las puntas por metros en el frente de excavación. De esa manera amplía lo que viene a ser las valoraciones de las características del macizo rocoso. Pasando al RMR del 2014, vemos que debe cumplir con ciertos parámetros, y lo cual es un RMR actualizado, por así decirlo. En esta parte vamos a tener que mediante esta expresión el RMR va a ser igual al RMR
sub B más la F sub 0 por la F sub E por la F sub S, en donde RMR sub B es el RMR básico que ya conocemos, y el F sub 0 es el factor que considera la orientación del eje de túnel, y el F sub E es el factor que considera el mejor comportamiento del terreno, y por último el F sub S es el factor que considera el efecto de la planificación del terreno. Así como en la tabla anterior tenemos diversos parámetros que posteriormente también vamos a pasar a explicar en un ejercicio. Ok, también tenemos lo que viene a ser las influencias de plastificación del frente, en donde vemos que se aplican diversos parámetros en los cuales se aplican diversas fórmulas, como pueden apreciar en pantalla. También tenemos lo que viene a ser el ICE, que nos permite predecir el comportamiento tenso deformacional de los frentes, de los túneles de avance. Y de esa manera ya también existe una correlación del RMR del 14 con el 89. Y por último ya también tendríamos esta tabla actualizada del R14. Y como les mencionaba, la correlación de estos dos RMR, bueno, el RMR 14 sería igual a 1,1 por el RMR del 89 más 2. Como pueden apreciar en el gráfico, no existe mucha varianza. Ahora pasaré a mi compañera Milena, que les va a explicar algunos ejemplos sobre el RMR, unas fotos. Ya, pero previamente nosotros podemos observar en las imágenes cómo es una clasificación, un macizo rocoso de una clase de 81 a 100 y cómo es una roca, digamos, de mala calidad, ¿no? Podemos observar los bloques más grandes y en la última los bloques ya pequeñitos, ¿no? Ok, existen diversas correlaciones a través de los años. Por ejemplo, en la correlación de Minsky en 1976 sirve para túneles civiles, en donde nos dice que el RMR es igual a 9 logaritmo de Q más 44. Asimismo pasamos al año 83, en donde Abad nos dice que para las galerías en minas de carbones españolas se usa que el RMR es igual a 10 logaritmo de Q más 42. Y así hasta llegar al último año, que es 2014, por Geocontrol nos dice que el RM89 y el RM14 será igual al 1,1 por el RM89 sumado más 2. Ahora vamos a pasar a realizar un ejercicio y quisiera que me ayuden con su participación, ¿no? Bien, el ejercicio dice en una perforación de 25 metros de longitud sobre un macizo de rocas ígneas se recuperan 5 testigos de 2.3 pies de longitud, 50 el resto del material recuperado corresponde a fragmentos cuyo mayor tamaño es de 0.28 pies. Además, se pueden observar 3 sistemas de fracturas cuyas aberturas son discontinuas, cerradas y los bordes presentan ligera coloración pero duros. Varias muestras inalteradas de este macizo son sometidos a ensayos de compresión simple, arrojando valores comprendidos entre 1200 kilogramos por centímetro cuadrado y 2000 kilogramos por centímetro cuadrado. A partir de los 10 metros de perforación se ha visto que fluye agua a razón de 15 litros por minuto promedio. El distanciamiento promedio entre las declasas también se encuentra en el orden de 245 milímetros y la veta mineralizada se encuentra encajonada en el principal sistema de declasas cuyo rumbo es de norte 25 grados este y un echado o llamado buceamiento de 85 sureste. Y la excavación lógicamente será paralela a este rumbo. Ahora dice determina la clasificación del RMR. Para ello nosotros vamos a determinar todos los parámetros que habíamos explicado previamente, empezando por lo que es la resistencia a la matriz rocosa. Empezamos con lo que es la resistencia a la matriz rocosa. ¿Qué valores vamos a tomar para esto según lo que yo mencioné? ¿Alguien que me diga? Fracturas
¿Qué valores tomaría de todo el problema para yo poder hallar la resistencia de la matriz rocosa? El ensayo de cargo puntual, correcto. Entonces, los valores que tenemos es 1200 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Y también tenemos un valor de 2000 kilogramos por centímetros cuadrados. Ahora, en nuestra tabla, los valores que nosotros nos dan, o nos permite clasificar lo que es Wieniawski, no están en esas unidades, ¿no? ¿No es cierto? Los valores están en lo que es en megapascales. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esto a megapascales. Ahora, ¿cómo lo haríamos? Vamos a multiplicar por la gravedad, que sería un valor de 9.8667 metros por segundos al cuadrado, lo cual nosotros vamos a obtener un valor de, primero tendríamos que multiplicarlo también esto a lo que son metros, ¿no? Entonces vamos a multiplicarlo por ahora nosotros eliminaríamos lo que es esto, kilogramos por metros por segundo, nos va a dar lo que son newtons, y tendríamos newtons por metros al cuadrado, y esto vendría a ser lo que es megapascales. Y esa multiplicación nos da un valor de 117.68 megapascales. De la misma manera nosotros realizamos para la siguiente, que vendría a darnos un valor de 196.14 megapascales. Ahora, si nosotros queremos clasificarlo en nuestra tabla, ¿en qué rango estaría? Ya, bueno, no se ve, pero estaría acá, ¿no? 250 a 100, ¿no? Entonces, ¿qué valoración le daríamos? Le daríamos una puntuación de 12. Eso sería para el primer caso. Después, para clasificar el RQD tenemos tres maneras. Una que vendría a ser la longitud de los números de testigos que son mayores o iguales a 10 centímetros, la fórmula 2 que vendría a ser el RQD, que sería 115 menos 3.3 por el número de puntas, y la última que sería aplicando lo que es lambda, ¿no? En este caso nosotros nos dan lo que son los testigos, entonces vamos a realizar la aplicación de la longitud de los testigos. Nos dice el problema 5 testigos que son de 2.30 pies, ¿no es cierto? Ahora, nosotros si lo vamos a multiplicar sería, en metros sería 0.70 metros. Para la siguiente dice también que tenemos 50 que son de 0.80 pies. Y vendría a darnos un valor de 0.24 en lo que es metros. ¿Por qué no estoy pasando metros? Porque acá nosotros vamos a llevar nuestro categoría. En la siguiente tenemos también, nos dice 20, ¿no es cierto? 20 que vendrían a ser de 0.37 pies. Y tendríamos que convertirlo a esto, ¿no? Que sería 0.11. Y después tenemos los demás testigos que dicen que son de 0.28 pies, que vendría a ser un valor de 0.085 metros. Ahora, según lo que habíamos explicado, se considerarán todos los testigos que se mencionan. El cuarto ya no se considera, ¿no es cierto? Entonces el cuarto ya no lo consideramos, ¿ya? Entonces finalmente vamos a tener un RQD que lo vamos a multiplicar 5, que vendrían a ser 5 testigos por este valor, 0.70. Ahora lo sumaríamos más el siguiente, que sería 50 por 0.24. Después el 20, que sería por su valor de 0.11. Todo esto lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre la longitud total que nosotros hemos sacado del testigo, ¿no? Que sería 25. Y todo está en metros. Y esto lo multiplicaríamos por 100 y haciendo esa... tenemos un valor de un RQD de 72. Ahora, ¿en dónde lo clasificaremos eso? Se encontraría
acá, ¿no es cierto? De 50 a 75. Y vendría a ser un valor de 13. Ahora, en la separación entre clases, nos dice que el distanciamiento se encuentra en lo que es 245 milímetros, que eso en metros, ¿cuánto sería? 0.245 metros, ¿no? Entonces, estaría esta clasificación entonces. Acá, ¿no es cierto? Acá. Ya, correcto, acá, ¿no es cierto? Entonces tendríamos un valor de 10. Después tenemos las condiciones. Según lo que nos dice nuestro ejercicio también, la persistencia, en este caso la vamos a tomar como menor a 1, ¿ya? Y la abertura, en este caso nos dice que son cerradas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se va a considerar un valor de 6, ¿no es cierto? Y en la persistencia que es menor a 1, ¿cuánto sería? 6. Correcto, acá 6. Luego tenemos lo que es la rugosidad. ¿Qué nos dice? Que son ¿no dice? Ya, le vamos a tomar como si fuera muy rugosa, ¿ya? En cuanto al relleno, si la fractura está cerrada, ¿habrá relleno? No. Entonces le vamos a tomar también como 6. En cuanto a la alteración, ¿qué nos dice? Que presenta bordes ligeramente o de ligera coloración, pero duros, ¿no? Entonces le vamos a tomar como si fuera ligeramente alterada, ¿ya? Ahora, en cuanto al caudal, también nos dice que es de 15 litros por minuto promedio. ¿Dónde estaría? Aquí, ¿no es cierto? Entonces lo tomaríamos un valor de 7. Ya. Ahora, en la orientación de las discontinuidades nos dan valores, ¿no es cierto?, del rumbo y también del rozamiento. Nosotros lo hemos calculado y lo que sale en la dirección sería de 45. Bueno, la beta sería a 70 grados, según lo que hemos realizado. ¿Cómo lo hemos hecho? Si acá tenemos nosotros nuestra dirección que sería 25 grados, ahora tenemos acá también lo que eran los 85 grados del cruzamiento. Entonces, ¿acá cuánto quedaría? ¿Acá cuánto quedaría? Entonces, nuestro rumbo sería 70, ¿ya? Ese sería nuestro rumbo de la beta. Entonces, ¿estaría en qué valor? Acá, ¿no es cierto? 45, 90, acá estaría. Ya, ahora, ¿cómo lo clasificaríamos entonces? Si está en lo que es este medio, nos guiamos acá. Y en este caso lo estamos realizando ¿para qué? Ya, en ese caso lo tomaríamos esto, ya, porque sería dirección paralela al eje de túnel como nos está diciendo, ¿ya? Entonces tomaríamos un valor que sería muy desfavorable, nos guiaríamos acá y como vamos a realizar nuestro túnel, lo tomaríamos este valor. Y como lo mencionaba, ese valor lo vamos a restar a la suma de todos los valores que hemos obtenido anteriormente. Y al final nos va a salir un RMR de 59. Ya, entonces, ¿cómo lo clasificaríamos nuestra roca? Si se encuentra en un RMR de 59, entonces estaría en este rango, ¿no es cierto? Entonces se clasificaría como una roca de clase 3, media, su cohesión sería 2 a 3
palabras, aquí puedes sacar tu RMR de 2014 y lo siguiente que se tiene que hacer es que está aplicado al manual de la corrección 2014. Lo explico más rápido, no puedo aplicar los cambios en esta máquina. En esto lo que tenemos es algo simple. En la primera, en la celda que tenemos, la celda P, cuando tenemos la cantidad de megapascales, se puede elegir lo que sería resistencia a la conversión o carga puntual. Se le aplica en la parte inferior, se le aplica la carga que se va a realizar y ya está formulado todas las fórmulas internamente, nos va a dar el valor, entre cuánto se va a clasificar, entre 8.4 y seguir en la tabla qué tipo de valores que está más en la parte derecha que se encuentra. Tenemos, en este caso se está trabajando con el número de fracturas. Con 20 fracturas, nuestro valor que nos está botando que sería 14, todo eso se procede a sumar los efectos del agua. La ventaja de esta tabla que también se puede solucionar mediante el tipo de lo que sería el método de excavación. Si bien trabajamos mediante voladura o mediante lo que sería tunelería. También se aplican las correcciones, tenemos el ajuste por influencia de la electricidad de frente, todos esos datos son de una mina que se está trabajando, si bien tengo entendido, creo que sería por Estados Unidos, no tengo mucho conocimiento de eso, pero lo que seguimos es los datos que se le cargan, nos daría el RMR básico y lo que sería el asignado. Ese sería el RMR por castigado que vendríamos a trabajar. Tenemos, en base a esta tabla, tenemos lo que se va a trabajar 3 metros inmediato, concreto lanzado con fiebre y barra cementada. Esta tabla, o sea, agiliza lo que sería el trabajo de uno al momento de ensayar, pero lo que más importa sería es lo que uno entiende o lo que clasifica de esto. Si bien es algo para algo mecánico en una parte, es lo que cada uno comprende ya la interpretación, lo que llegaría si lo realiza con ese método o tiene que realizarlo manualmente para encontrarlo. De todas maneras necesitamos, o sea, realizar los ensayos para tener la carga en megapascales y ya tener una idea más o menos. Bueno, estas son las conclusiones que hemos presentado. Tenemos desde su presentación de 1973 el RMR se ha mantenido como una herramienta de adaptación mundial hasta la actualidad. Y con esto podemos clasificar el control o el comportamiento de macizos rocosos y caracterizar sus propiedades tensas deformacionales. Y en pocas palabras también tenemos aquí que se puede, en base al RMR, graficar un sostenimiento de la masa rocosa. Y vimos, el RMR 2014 mantiene una estructura similar a la del RMR del 89, aunque se han modificado las valoraciones de la resistencia de fertilidad y se ha incorporado la evaluación de la tolerancia de la materia rocosa. Este fue un cambio que surgió en el actual, desde 2014 a la RMR del 89, que en uso actualmente yo veo es el RMR del 89 que se sigue usando a nivel mundial actualmente. Seguimos adicional del factor de corrección con la orientación del túnel. Ya utilizado en el RMR en el 2014 están incluidos dos nuevos factores, que es uno de los casos en el que la excavación se realiza mecánicamente y el otro que sería o tunelería, que determina el RMR, como el anterior ese que se presentó, esa es una variable que será implementada en este.